Algo está sucediendo en México que ningún noticiero se ha atrevido a nombrar por su verdadero nombre. No es un fenómeno político. No es una crisis más en la larga cadena de crisis que sacuden a América Latina. Es el cumplimiento silencioso, inexorable, de una visión que un sacerdote italiano con heridas en las manos dejó grabada en el tiempo hace más de 6 décadas. Su nombre era Francesco Forgione. El mundo entero lo conoció como Padre Pío. Un hombre que cargó los estigmas de Cristo durante 50 años. Un hombre que leía almas, que veía lo invisible, que describió el porvenir con una precisión tan perturbadora que incluso sus más encarnizados críticos terminaron sin palabras. Y entre todas las cosas que vio, hay una visión que durante décadas permaneció incomprendida. Una visión sobre señales en el cielo, sobre un despertar que sacudiría a una nación latinoamericana desde sus raíces más profundas, sobre una hora de elección que llegaría cuando el mundo ya no pudiera ignorar lo que está pasando debajo de la superficie. Muchos descartaron esa visión. Hasta hoy. Porque cuando empiezas a conectar los eventos de este 2026, las fechas, las apariciones, los movimientos geopolíticos que están redibujando el mapa de América, la palabra coincidencia pierde todo su peso. Padre Pío dijo algo que te helará la sangre cuando lo escuches con los oídos abiertos de verdad. Dijo que llegaría un momento en que el cielo y la tierra comenzarían a hablar el mismo idioma. Y que ese momento no sería apacible. Sería aterrador para quienes duermen, y luminoso para quienes ya están despiertos. La pregunta que necesitas hacerte ahora mismo no es si esto está ocurriendo. La pregunta es en qué lado de esa línea te encuentras tú. Corría el año 1947. En un pequeño monasterio enclavado en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, un sacerdote de manos vendadas recibió a un joven oficial de guerra polaco. El joven traía los ojos cargados de culpa. Había sobrevivido cosas que prefería enterrar en el silencio. Vino a confesarse. Pero antes de que pronunciara una sola palabra, el sacerdote lo miró fijamente y le dijo: sé lo que cargas. Y sé también lo que harás cuando regreses a tu país. El joven no comprendió. El sacerdote le habló de un futuro en que ese hombre joven se convertiría en la voz más importante de la iglesia en el mundo. Que vestiría de blanco. Que cambiaría el curso de la historia. Ese joven era Karol Wojtyła. El mundo lo conocería décadas después como el Papa Juan Pablo II. Esta historia no pertenece al reino de la leyenda. Está documentada. El propio Juan Pablo II la narró en múltiples ocasiones a lo largo de su pontificado. Y fue él quien en el año 2002 elevó a Padre Pío a los altares como santo de la Iglesia Católica. Pero lo que pocos conocen es que aquella no fue la única vez que Padre Pío habló del futuro con esa claridad que detenía el aliento. Había nacido en 1887 en un pequeño pueblo campesino del sur de Italia. Desde niño tuvo experiencias que sus padres no sabían cómo nombrar. Visiones durante el sueño. Conversaciones con figuras que nadie más podía ver. Una percepción permanente de que el velo entre este mundo y el siguiente era, para él, infinitamente más delgado que para los demás. A los 15 años ingresó a la orden franciscana. A los 22 fue ordenado sacerdote. Y el 20 de septiembre de 1918, mientras oraba solo en la capilla, algo ocurrió que marcaría el resto de su existencia. Cayó al suelo. Los hermanos que acudieron a auxiliarlo encontraron heridas abiertas en sus manos, sus pies y su costado. Las mismas heridas que los evangelios atribuyen a Jesús en la cruz. A eso se le llama estigmas. Y Padre Pío los llevó en el cuerpo durante 50 años. Padre Pío no era impreciso cuando hablaba del futuro. Eso es lo que lo distinguía de otros visionarios de su época. No usaba metáforas imposibles de descifrar. No envolvía sus palabras en bruma deliberada. Cuando describía algo que habría de ocurrir, lo hacía con detalles que podían tocarse. Y cuando habló de las señales que antecederían al tiempo del umbral en aquella tierra del sur, fue específico de una manera que hoy resulta difícil de ignorar.
La primera señal sería un temblor en la fe institucional. No un terremoto físico, sino uno espiritual. Una crisis dentro de la estructura religiosa que llevaría a millones de personas a buscar lo sagrado fuera de los templos convencionales. A buscar a Dios en el silencio, en la comunidad pequeña, en la experiencia directa. En México, la membresía en la Iglesia Católica ha descendido de manera histórica en la última década. No porque la gente haya abandonado la fe, sino porque la está buscando en otros lugares. En la espiritualidad indígena. En la meditación. En comunidades pequeñas de oración. En experiencias personales que no pasan por ningún intermediario institucional. Eso es exactamente lo que Padre Pío describió. La segunda señal sería un poder que llega desde el norte y cambia las reglas del sur. Una fuerza política y económica que altera el equilibrio de la región de manera sin precedentes, generando tanto miedo como despertar. En este 2026, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos de la historia moderna. Las políticas arancelarias, la presión migratoria, las negociaciones forzadas en torno a la seguridad. México está siendo redefinido desde afuera mientras intenta redefinirse. No es casualidad. Nada en la visión espiritual lo es. Y si entiendes por qué México ocupa un lugar tan específico en las tradiciones proféticas de culturas que nunca se conocieron entre sí, empezarás a ver el mapa más grande. México es uno de los pocos lugares en el mundo donde dos civilizaciones espirituales de primer nivel se fusionaron en lugar de destruirse mutuamente por completo. La espiritualidad mesoamericana, con sus calendarios sagrados, su comprensión del tiempo cíclico y su vínculo profundo con las fuerzas naturales, no desapareció cuando llegó el catolicismo. Se transformó. Se integró. Creó algo que no existe en ningún otro lugar del planeta. La Virgen de Guadalupe es el ejemplo más visible de esa fusión. Apareció en el Cerro del Tepeyac, lugar sagrado para los aztecas antes de la conquista, hablando en náhuatl, con una imagen cargada de simbolismo astronómico mesoamericano en su manto. Eso no fue accidente histórico. Para millones de creyentes, fue un puente deliberado entre dos mundos espirituales. Padre Pío, según los registros de sus visiones, habló de esta fusión. Dijo que en aquella tierra donde la madre apareció vestida de estrellas, existe una memoria espiritual que el mundo entero va a necesitar. Una memoria sobre cómo vivir en relación con los ciclos, con la tierra, con lo invisible. El calendario maya no termina en un año específico como tantos creyeron. Lo que marca es el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Según los guardianes vivos de esa tradición, el nuevo ciclo tiene características precisas, mayor permeabilidad entre lo espiritual y lo material, mayor urgencia en el despertar colectivo, mayor visibilidad de los contrastes entre la luz y la sombra. En términos simples, lo que antes podía permanecer oculto ya no puede. Y México, por ser la tierra donde esa tradición tuvo su mayor expresión, funciona como una antena. Lo que ocurre ahí ocurre primero, con mayor intensidad, y luego se expande hacia el resto del mundo. Había algo más. Algo que Padre Pío guardó para sí mismo durante años y que solo confió a una persona. Esa persona se llamaba María Winowska. Era una periodista y escritora polaca que lo entrevistó en múltiples ocasiones durante los años 40 y 50. Escribió una de las biografías más detalladas y respetadas sobre su vida. Y poco antes de morir, en una entrevista que pocos han leído fuera de círculos académicos especializados, reveló lo que Padre Pío le dijo en privado. Le confió que había una visión que lo perturbaba más que cualquier otra. Una que no compartía públicamente porque, según sus propias palabras, el mundo no estaba listo para escucharla sin convertirla en terror o en fanatismo. Le habló de un tiempo futuro en que la humanidad estaría al borde de una división fundamental. No una guerra en el sentido convencional, sino una división interior, colectiva, sobre el tipo de mundo que los seres humanos querían construir. Y en esa visión había dos fuerzas claramente distinguibles. Una que él llamó la fuerza del olvido,
Todo aquello que empuja a los seres humanos hacia la desconexión, el aislamiento, el consumo sin propósito, el entretenimiento como anestesia, el poder como fin en sí mismo. Y otra que llamó la fuerza del recuerdo, todo aquello que impulsa hacia la conexión, la comunidad, la búsqueda de sentido, el servicio, la conciencia de algo más grande que uno mismo. Padre Pío le dijo que en ese tiempo, México sería uno de los lugares donde esa tensión sería más visible e intensa. Porque tenía los ingredientes de ambas fuerzas en cantidades extraordinarias. Y que el resultado de esa tensión no estaba decidido de antemano. Lo más importante que dijo fue eso. No predijo un desastre inevitable. No profetizó una catástrofe sin salida. Lo que vio fue una encrucijada. Un momento de elección genuina. Y dijo que la diferencia entre un camino y el otro no la harían los gobiernos, ni las instituciones, ni los grandes líderes visibles. La harían las personas comunes que decidieran despertar. El 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro de México. Más de 300 personas murieron. Miles quedaron sin hogar. El daño fue inmenso. Pero lo que ocurrió después es lo que nadie ha analizado desde la perspectiva que Padre Pío habría reconocido de inmediato. En las primeras horas tras el sismo, antes de que llegara cualquier respuesta institucional, algo masivo e inmediato sucedió. Decenas de miles de personas salieron a las calles sin organización previa, sin liderazgo centralizado, sin que nadie les diera instrucciones. Jóvenes de zonas acomodadas cavaban escombros junto a albañiles de barrios populares. Estudiantes universitarios coordinaban cadenas de víveres con señoras de mercado. Pandilleros de colonias conflictivas custodiaban voluntariamente los puntos de acopio para que nadie robara. Los medios del mundo cubrieron aquello con asombro. Los sociólogos escribieron sobre ese fenómeno durante años. Nadie supo encontrar una explicación que satisficiera por completo. Pero la respuesta que millones de mexicanos sintieron en su interior era simple, porque eso es lo que son en verdad. Cuando el sistema falla. Cuando las instituciones no llegan. Cuando el miedo podría paralizar a cualquiera. Aparece lo que estaba debajo de todo. Padre Pío habló de una señal específica para la tierra del águila y la serpiente. Dijo que habría un momento de gran sacudida, literal o metafórica, después del cual el alma colectiva de ese pueblo quedaría expuesta a la vista de todos. Y que lo que se viera revelaría si ese pueblo estaba listo para la misión que le correspondía. Lo que se vio en septiembre de 2017 fue una respuesta colectiva de amor, solidaridad y acción que recorrió el mundo entero. Eso fue la señal. Y desde ese momento, México no ha vuelto a ser exactamente el mismo. Padre Pío dijo que el despertar en esa tierra del águila y la serpiente no vendría de grandes movimientos visibles. Vendría de lo pequeño. De lo local. De comunidades que recordaran su conocimiento antiguo y lo usaran para resolver problemas modernos. Lo llamó el camino del grano de mostaza. Pequeño al principio. Casi invisible. Pero con una fuerza de crecimiento que no puede ser detenida por ninguna estructura de poder. En Oaxaca, una comunidad indígena zapoteca que llevaba décadas luchando contra el despojo de sus tierras tomó una decisión que dejó perplejos a sociólogos y activistas. En lugar de radicalizar su resistencia hacia el conflicto directo, convocaron a una asamblea de 40 días. 40 días de oración, diálogo, ayuno ceremonial y toma de decisiones colectivas basada en los principios de su tradición ancestral. Al final de esa asamblea emergió un plan que combinaba estrategia legal, organización económica comunitaria y una red de apoyo espiritual que se extendió a comunidades vecinas. En 2 años recuperaron el acceso a sus tierras, construyeron un sistema de agua comunitario y crearon una escuela donde los niños aprenden tanto matemáticas como cosmología indígena. Este fenómeno no está ocurriendo solo en Oaxaca. Está vivo en Chiapas, donde comunidades otziles construyen sistemas de salud que combinan medicina tradicional con conocimiento moderno. Está vivo en la Ciudad de México,
donde redes de vecinos crean economías de intercambio local. Está vivo en la Huasteca Potosina, en la Sierra Tarahumara, en las costas de Guerrero. Pequeños, locales, casi invisibles para el ojo que solo busca lo espectacular, pero interconectados por algo que va más allá de la tecnología o la organización política. Una intuición compartida de que el camino hacia adelante pasa por recuperar lo que casi se pierde. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. 81 años. Más de 50 de ellos con heridas abiertas en el cuerpo. Décadas siendo investigado, cuestionado, restringido y en algunos momentos casi silenciado por las propias instituciones que se suponía debían protegerlo. Y sin embargo, en las últimas horas de su vida, quienes estuvieron presentes dicen que su rostro tenía una paz que ninguno de ellos supo describir con palabras. Una paz que no encajaba con el sufrimiento de toda una vida. Alguien le preguntó si tenía miedo de morir. Y respondió con algo que quedó grabado en todos los que lo escucharon. Dijo que si la única tarea que tuvo fue recordar quién era y ayudar a otros a recordar quiénes son, y lo hizo hasta donde pudo, entonces no había nada que temer. Detente un momento ahí. Porque esa frase lo resume todo. No la profecía. No las señales. No los misterios del universo ni las convergencias geopolíticas ni los calendarios ancestrales. Todo, absolutamente todo, se reduce a eso. Recordar quién eres. Y ayudar a otros a recordar quiénes son. En el mundo de este 2026, hacer eso es un acto profundamente radical. Vivimos dentro de un sistema diseñado para hacerte olvidar. No de manera conspirativa, sino como consecuencia natural de un mundo que premia la reacción sobre la reflexión, el consumo sobre la contemplación, la velocidad sobre la profundidad. Nadie va a interrumpir tu scroll para preguntarte quién eres en verdad. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué dejarás cuando ya no estés? Esas preguntas las tienes que hacer tú solo. Y ese es exactamente el punto más difícil y más importante de todo lo que Padre Pío describió para este tiempo. Dijo que llegaría una época en que el ruido externo sería tan ensordecedor que escuchar la voz interior requeriría un esfuerzo deliberado. Una elección activa de detenerse, de silenciar, de ir hacia adentro cuando todo el mundo va hacia afuera. Esa época es ahora. La pregunta ya no es si las señales están aquí. La pregunta es qué vas a hacer tú con lo que acabas de escuchar. Si este contenido te hizo pensar, dale like, comparte con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios que el mundo no se atreve a nombrar. La próxima revelación está más cerca de lo que crees.